los vamos agregando. Bien, nada, eso, les preguntaba si tenían alguna pregunta, vale la redundancia, sobre temas anteriores, sobre cosas anteriores. Ficha de la clase de hoy. Páginas de referencia 418 a 428. Después vamos a retomar por el mediodía la clase 8 hasta la 4:41, digamos. Voy a cerrar acá el WhatsApp si no molesta con ruidos. Bien, bueno, yo me hice algunos recortecitos del texto en esas páginas. Lo que vamos a trabajar hoy sobre todo es resolución de triángulos, ya sean triángulos rectángulos o no rectángulos, hacia el final de la clase más tarde. Por medio del uso de la trigonometría y sobre todo como instrumento la calculadora, ¿sí? Así que, bien, bueno, arranquemos con la idea. De nuevo, yo acá me estuve preparando algunas referencias, ¿sí? En principio, esto de como tal vez un repaso de la clase anterior, que les preguntaba antes si tenían alguna pregunta a ustedes, sobre los sistemas de medición de ángulos, ¿sí? En donde en el sistema sexagesimal los 360 grados equivalen, dice este símbolo, a 2pi en el sistema de medición de arcos de radianes. A partir de esa equivalencia se pueden obtener el resto de... se pueden pasar ángulos de un sistema a otro, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo tuviera que... yo tengo esta equivalencia, ¿no? Me dicen, bueno, indícame cuántos grados corresponden a no 2pi radianes, sino otra cantidad, qué sé yo, podría ser, no sé, 7/5 de pi, por decir algo, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer en ese caso? En esta equivalencia, que es como si fuera una ecuación, acá no necesito 2pi, sino que necesito 7/5 de pi. Entonces, como sabemos, operando en ambos miembros de la igualdad o de la equivalencia, obtenemos una equivalencia resultante de la primera. Entonces, si yo no quiero 2pi, sino que quiero 7/5 de pi, básicamente voy a tener que hacer que desaparezca este 2 y que aparezca un 7/5, ¿sí? ¿Cómo logro eso? Bueno, si quiero que desaparezca un 2 que está multiplicando, tendría que agregar el inverso de 2 multiplicando, es decir, agrego un medio para que se simplifique ese 2. Y si necesito que aparezca un 7/5, agrego también el 7/5 que necesito, 7/5. Uno diría, bueno, pero ahora te cambió todo. Sí, es cierto, pero como yo agregué eso, lo agrego a la derecha y a la izquierda, obtengo una nueva equivalencia, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que me queda me permite operar en los dos miembros y obtener
el pasaje de un sistema a otro. Por ejemplo, cuando a la derecha es lo más fácil, ¿no? Cuando yo tengo el 1 medio y el 2, se van a simplificar. Por esa razón fue que puse el 1 medio. 1 medio por 2 me queda 1, así que los multiplico. Me da un 1 multiplicando que no se escribe. Y este 7 quintos que agregué para que me quede 7 quintos de pi, lo puedo escribir adelante, y ahí tengo el 7 quintos de pi, ¿no? A la derecha. A la izquierda, lo que me queda es el cálculo que tengo que hacer para saber qué cantidad de grados queda en el sistema sexagesimal. Entonces, por ejemplo, cuando multiplico 1 medio por 360, sería como 360 dividido 2. Entonces eso queda 180, ¿no? Cuando esto lo multiplico por 7 quintos, sería como dividirlo por 5 y multiplicar por 7. Entonces, por ejemplo, el 180 dividido 5 da... ¿Cuánto da? 36, ¿no? Bueno, esto igual es un cálculo. Da 36 y eso por 7. A ver si estoy diciendo bien. 36 por 7 daría 252. Y me debería dar lo mismo que 180 por 7 quintos. 252. Es decir, es el cálculo este, ¿sí? Entonces, multiplico 252 y acá me da entre un sistema y otro, ¿no? Es decir, 7 quintos de pi equivalen a 252 grados sexagesimales. Bueno, esta fórmula de pasaje de hacer relacionar la longitud de arco de la circunferencia completa de 2pi radios en sistema de radianes con los 360 grados en el recorrido del ángulo necesario en el sistema sexagesimal, permite después manipular la relación para conseguir cualquier amplitud, digamos, ¿sí? Bueno, de ahí vienen también las fórmulas de longitud de arco, que bueno, diríamos longitud de arco es pensar la longitud de la circunferencia completa es por radio, me robo el pi simplemente, 2 pi por radio, lo que voy a plantear. Y si yo quiero la fórmula, por ejemplo, en el sistema de medición más conocido por ahí o más usado hasta ahora, que es el de grados sexagesimales, al arco le hago corresponder la fracción que toma el ángulo recorrido sobre el total de la circunferencia, que son 360 grados. Y bueno, ahí tengo la longitud de un arco
cuando sobre una circunferencia se recorre un ángulo central de θ, ¿sí? Y de una manera muy parecida tenemos el área del sector circular. El sector circular son como la diferencia de que ahora estoy calculando un área y el área del círculo completo es pi por el radio al cuadrado. O sea, el radio al cuadrado, si lo multiplico por la fracción de ángulo correspondiente, me queda el área del sector circular. Y bueno, y ahí, conociendo el ángulo y el radio, se puede calcular el área que corresponde a esa porción. Bueno, esto un poco sobre la clase pasada, que ustedes no me lo preguntaron, pero lo menciono igual. Vamos a lo de hoy. Ejercicio 16, insisto, esto lo dije al comenzar, estamos basados en la ficha de la clase 7 que nos dice de 4.18 a 4.28. Vamos a usar la calculadora. Resolución de triángulos, ¿sí? Vamos a usar la trigonometría para poder completar estos pedidos. Esto lo borro. Bien, me robo el dibujito. El ejercicio dice, en el siguiente gráfico determina la altura de la torre de agua. Me quedo con el gráfico. Por acá. Idea, lo que nos dan nos están pidiendo esta altura. Qué feo quedó eso. Voy a dibujar de nuevo. Me están pidiendo, decía, esta altura. Que la podemos obtener como la suma de esta altura más esta altura. ¿Sí? Llamémosle, no sé, a esto y b. Si yo tengo a y b, cuando lo sumo me queda a más b, que es la altura completa, ¿no? La mención acá es que, fíjense cómo en el dibujo se están formando dos triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, acá tenemos 90 grados y entonces con esto, bueno, no me sale dibujarlo bien, esto y esto, tengo un triángulo rectángulo, en donde me dan de dato que este ángulo de depresión es de 20 grados, y me dan de dato también que estos 50 metros corresponden a esta medida, ¿no? O sea, esto es 50, que es lo que coincide con esta horizontal que está marcada abajo. Entonces, fíjense que tenemos un ángulo de referencia. Tenemos que conseguir la medida de este cateto, que es el que queda opuesto al ángulo de 20 grados que nos dan de referencia. Y también tenemos de referencia a este otro cateto, que es el que está dispuesto de forma adyacente con el ángulo de referencia. Entonces, vamos a usar una relación trigonométrica que nos vincule el cateto opuesto de un ángulo y el cateto adyacente, ¿sí? La manera de recordar
las razones trigonométricas, ¿se acuerdan? Si debería usar el seno, el coseno o la tangente, acá. Insisto, vamos a relacionar opuesto con adyacente, ¿eh? No hay nadie esperando, ¿no? No. ¿Qué razón trigonométrica utilizo cuando tengo que... Tangente. Claro, relacionar opuesto y adyacente, tangente, excelente. Esto, la forma de recordarlo, lo dijimos, ¿no? Seno, El cateto, zócato A. exactamente. Cateto opuesto dividido hipotenusa, muy bien. Coseno, cateto adyacente dividido hipotenusa. Tangente, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Zócato A, como plantea la compañera acá. Perfecto. Como nosotros tenemos que conseguir el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente, vamos a usar justamente la tangente que usa esos dos elementos, el opuesto y el adyacente. Entonces nuestro planteo sería que la tangente de 20 grados es el cateto opuesto, es decir, A, dividido el cateto adyacente, que son 50 metros. Voy a escribir eso. Muy bien. Tangente de, acá está el dibujito también, 20 grados, es, a esto lo habíamos llamado A, cateto opuesto, dividido el cateto adyacente, que es este de acá, que mide 50 metros. Fíjense cómo... algo que no mencioné es que como yo necesitaba la medida de un lado en un triángulo rectángulo, sería planteable decir, bueno, uso el teorema de Pitágoras que relaciona medidas de lados, ¿sí? El problema es que no tengo la medida de la hipotenusa. Entonces, de esta manera no voy a poder, o voy a poder plantear la ecuación, pero me van a quedar dos incógnitas. Sería el cateto que necesito y la hipotenusa también. O sea, no voy a poder resolverlo. Entonces, ayudado o apoyado con la trigonometría, encuentro una igualdad, una ecuación que vincula los datos que yo tengo, ¿sí? El ángulo y un lado. Esta ecuación sí tiene una sola incógnita, que es la medida del cateto opuesto al de 20 grados, ¿sí? Que es lo que necesito. Así que como ecuación queda súper sencillo. O sea, simplemente si yo necesito A, tendré que tomar estos 50 metros que están dividiendo y pasarlos multiplicando el otro miembro. Y bueno, resolviendo esa cuenta, ahí tenés, compañero, el micrófono abierto. No sé si querés... con leche. No sé quién hablaba. Bueno. Decía que si resolvemos esa cuenta, encontramos el valor de A. Bien. Ahí se mete la calculadora, como les decía al principio. Una cuestión importante en la calculadora, y ahí lo que les voy a pedir es que ustedes, el tiempo va a dar, digamos, no son cosas difíciles, para que lo vayan haciendo en el mientras tanto, cuando lo resolvemos acá, que tengan a mano la calculadora que después vayan a usar en el examen, ¿sí? Porque son diferentes, suelen ser diferentes en algunos detalles. Entonces, bueno, le tenemos que buscar la vuelta para usar la calculadora y que nos calcule bien, que nos calcule en el sistema correcto, que encontremos las mismas soluciones, ¿sí? Yo acá bajé este emulador de la FX82, pero podrían tener otras perfectamente y por ahí alguna diferencia hay. Bueno, lo primero que voy a hacer con la calculadora
es indicarle en qué sistema de medición de ángulos vaya a trabajar, ¿sí? Como mencionaba al principio, tenemos por lo menos dos sistemas de medición de ángulos, el de grados sexagesimales y el de radianes. Y bueno, ahí los números tienen una equivalencia entre un sistema y otro, pero no son iguales, ¿sí? Entonces yo a la máquina le tengo que indicar que cuando le ponga un número, lo tome en grados o lo tome en radianes. De hecho, la máquina, la calculadora, suele tener más de dos sistemas de medición de ángulos, ¿sí? Uno diría, ¿por qué esto surge acá? En la medición, en general, hacemos eso. Digo, cuando, no sé, nosotros medimos una longitud en metros, eso no invalida que venga un, no sé, un inglés y lo mida en pulgadas, digamos, ¿sí? Eh, lo que cambia es cómo lo medimos, es decir, la longitud es la misma. Lo que cambia es cómo interpretamos esa longitud. Acá también, con la medición de ángulos pasa algo similar. Se puede medir en radianes o en sexagesimal. Y bueno, lo que cambia es eso, cómo lo medimos. Yo a la calculadora, si le estoy pidiendo cálculos, le tengo que indicar correctamente en qué sistema tiene que medir. Entonces, eso lo voy a encontrar en esta calculadora. Por ejemplo, acá hay una tecla que dice modo y setup, ¿sí? Todo lo que está ahí en amarillito de forma secundaria, ingreso con esta tecla Shift antepuesta, es decir, primero tengo que aplicar Shift. Entonces, bueno, yo quiero setearla, la máquina. Entonces voy a poner Shift, Setup, y ahí me aparece un menú de opciones. Fíjense, lo que dice en el 3 y en el 4 justamente refiere a radianes y sexagesimales. Yo quiero en grados sexagesimales, ¿sí? Mi cálculo está planteado así. Entonces, cuando entré a este menú que me da la opción entre radianes y sexagesimales, le tengo que indicar en cuál quiero. Yo quiero en sexagesimales, así que voy a poner 3. La máquina se pone al inicio, digamos, pero ya asimila que le estamos pidiendo cálculos en grados, ¿sí? En sexagesimales. Entonces, a partir de eso, recién me pongo a calcular con seno, coseno y tangente. Sin, cos y tan, ¿sí? Yo quiero calcular la tangente de 20 grados, entonces ahora sí, tangente de 20, la máquina interpreta que estos 20 son grados. Va, la máquina interpreta. Eso me da un poco de miedo. Pero la máquina va a tomar 20 grados. Eso da algo así como 0,363. ¿Sí? Cuidado con eso, insisto, porque si la calculadora está en el otro sistema, fíjense, lo voy a poner en radianes. Tendría que poner 4. Si yo le pongo la misma sentencia que acá me dio 0,363 y pico, le pongo lo mismo, le pongo igual y me da cualquier otra cosa. Pero no es que la máquina está funcionando mal, es que ahora yo puse que sean radianes. Estos 20 no son los 20 grados que están planteados acá, sino que son 20 radianes. Bueno, no, yo quiero que trabaje con grados, así que le pongo DEG. DEG es el sistema de grados sexagesimales. Ahí le coloco tangente de 20 y me da el número anterior, 0,36397, etc. ¿Se ve cómo pueden hacer este cálculo en la calculadora? A ver si efectivamente les da lo mismo, si está en el sistema correcto. ¿Me repetirías, por favor, profe, cómo se hace para poner radianes Sí, por supuesto. en lugar de grado? Igual
en este caso queremos que trabaje en grados, ¿no? Sí, no, pero en el hipotético caso. Bien, perfecto. Tenés que entrar a Setup. No sé dónde está en tu máquina. En esta máquina está poniendo primero Shift y después modo Setup. Te va a aparecer una especie de menú así. ¿Sí? Algunas directamente con modo, si vos vas presionando te aparece el menú. Esto te tiene que ofrecer como opciones DEG o RAD. Si lo querés pasar a radianes, apretás 4. ¿Sí? Lo pasa a radianes. Si lo querés en grados, DEG. Yo en este caso lo quiero en grados, así que presiono 3. Como vos dijiste, en el hipotético caso que me hubieran dado un ángulo en radianes, lo llevaría a la opción 4 que me da ese sistema. Bueno, esto me da 0,36390, un montón de decimales, ¿sí? Yo en trigonometría sí o sí, mínimo tengo que trabajar con 3 decimales. O sea, no puedo decir, bueno, esto me dio 0,3 y ya está. Porque después vamos a ver que los resultados difieren bastante, ¿sí? Entonces, mínimo 3 decimales, fíjense acá son 3, 6, 3, y lo cortaría acá, pero después viene un 9. Es como que el próximo me impulsa a sumarle 1 al 3, que no ponga 363, sino 364, porque esto es casi 364. 0,364 vamos a poner. De la tangente. Coma 364 por 50 metros. Otra sugerencia que podemos hacer es, fíjense cómo va cambiando, ¿no? Yo acá tengo la tangente de 20, eso lo tengo que multiplicar por 50. Si yo directamente acá en la máquina le pongo por 50, al número anterior con todos los decimales por 50. Eso es lo más preciso que puedo hacer. Ahí me da algo así como 18,2 casi, ¿no? 18,2 metros. Si yo ponía el 364 este, 50 me daba 0,364 por 18, por 50, perdón. Eso da 18,2, precisamente, ¿sí? Y de nuevo, si ponía nada más que 0,3, me hubiera quedado 0,3 por 50. Da 15, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Es decir, cuenta era, perdón, después vamos a usar esa opción, tangente de 20, eso por 50. Da un poquitito más que 18. Si yo le pongo un solo decimal, me da 15. Hay mucha diferencia. Tengo 3 metros de diferencia sobre 18. Martín, ¿vos querías preguntar algo? No, buen día, perdón. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a poner el 18,2, pero insisto, yo más que nada hace hincapié en el redondeo, ¿eh? Lo mejor que se pueda, lo menos cortado es lo que me va a dar bien. Bueno, en nuestro problema estábamos intentando calcular esta altura total y para eso calculamos la medida de A y nos dio 18,2. Con un criterio parecido puedo trabajar en este otro
triángulo rectángulo que se formó, está acá, teniendo el ángulo de 48, el lado de 50, acá hay 90 grados, y necesito B, ¿sí? Es decir, de nuevo, necesito el cateto opuesto a 48 y tengo el cateto adyacente. Como dijo la compañera más temprano, tendríamos que trabajar con la tangente de 48 grados como B sobre 50. Vamos a escribirlo. De hecho, me lo voy a robar de acá. El otro triángulo tengo tangente de 48 grados, es B sobre 50. ¿Sí? Bueno, de una manera muy similar, vamos a tomar la ecuación y vamos a despejar B, que es lo que necesitamos, llevando el 50 que está dividiendo el miembro de la izquierda. Así que, de nuevo, lo mejor sería toda la cuenta en la calculadora, ¿sí? Tangente de 48, asegurándonos que ya cuando lo habíamos puesto en grados, si no toco más el menú, me va a trabajar siempre en grados, ¿sí? Entonces, tangente de 48, 8 grados, por 50, el número anterior por 50. Esto da algo así como 55,5. Metros, ¿no? Quiero, bueno, la altura total sería A más B, como habíamos mencionado antes. Así que desde ahí se puede completar. ¿Alguna pregunta de acá? ¿Algún paso? ¿Pudieron hacerlo con la calculadora también? De nuevo, atiendan esa situación porque, y de hecho por ahí la sugerencia es que si van a usar una calculadora, que tengan ahora, en el momento de practicar, la que vayan a usar en el examen, ¿sí? No importa si yo no es mía, me la prestó alguien, bueno, bancámela al día del examen porque los modos, la forma de setear la máquina y demás, a veces difieren un poquito, entonces, como para no verme perdido en ese momento de examen, ¿no? Ah, ahí me saltó directamente. Vamos a mirar este ejercicio 18, ¿sí? Similar, me voy a robar el dibujito para llevarlo a una hoja que podamos garabatear un poco. Pregunten, gente, no se queden con dudas, ¿eh? Miren que es sencillo, pero hay que hacerlo. Bien, ahí tenemos el dibujito, el enunciado. No, acá. Dice, para poder calcular desde una llanura la altura de una montaña, se realizan dos mediciones del ángulo de elevación del pico de la misma. Es decir, acá tengo el pico de la montaña, la altura, la llanura, y se hacen mediciones desde justamente posiciones de la llanura al pico de la montaña. Ambas mediciones se toman sobre un camino lineal que se dirige en forma recta a la base de la montaña. Es decir, cuando yo camino, me alejo de la montaña, me alejo sobre la misma recta. La primera medición da un resultado de 32 grados. Lo que se hace es justamente eso. O sea, yo me paro acá en el terreno, tomo un instrumento que dirija al pico de la montaña y se mide nada más que el ángulo, ¿sí? Bueno, yo no sé a qué distancia estoy de esta altura, porque de hecho esta altura está por dentro de
la montaña. Pero sí tengo un elemento preciso que mide el ángulo de elevación. La segunda se realiza a 310 metros más cerca de la montaña, acá, sobre la misma recta. Me acerco a la montaña, esto sí lo mido, acá hay 310 metros entre un punto y otro, y se miden 35 grados. Con esos elementos me dice si puedo estimar la altura de la montaña, y me aclara que no es un cálculo directo. Yo, de nuevo, igual que antes, acá lo tengo resuelto, voy a borrar la resolución, porque lo vamos a armar ahora. Quedo con todo esto, que es lo que cuesta. Bien. Entonces, cualquier cosita, abre el micrófono y me dicen, decía, el ejercicio no es un cálculo directo. Consideremos no, estoy haciendo mal. El primer triángulo que se arma, como me dice el enunciado, este de acá, es un triángulo rectángulo, acá hay 90 grados, porque es una altura, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que calcular. De nuevo, lo voy a llamar A de altura. Para los 32 grados estos, en este triángulo rectángulo, A de nuevo es el cateto opuesto. Y yo no tengo el dato este, porque me falta justamente esta medida. ¿Sí? La llamo B, por ejemplo. Pero como lo único que tengo de información son estos 310 metros que están sobre ese cateto del triángulo rectángulo, voy a tener que, haciendo mención de que no es un cálculo directo, como dice el enunciado, que trabajar con esta medida de cateto, que son B más 310 grados, 310 metros, perdón. De nuevo, estoy trabajando con el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo de 32 grados. O sea, de nuevo voy a tener que plantear la tangente. Fíjense, el cateto opuesto es A, el cateto adyacente es la suma de B más 310, sería. Entonces, planteemos eso. Dijimos, tangente de 32, cateto opuesto que llamamos A, dividido el cateto adyacente que era B más 310. Yo recién, chicas, chicos, les puse silenciar a todos porque me pareció que había quedado involuntariamente un micrófono, pero de nuevo, si lo que quieran decir, abran micrófono y me dicen, Digo porque escuchada de nuevo. No, ninguna. Hablen, o sea, no hay problema. Bueno. Eso entonces haciendo referencia a este triángulo que está por fuera, ¿sí? Fíjense que acá no podemos resolver porque nos queda como incógnita tanto B como A. Yo voy a tener que trabajar en el triángulo más chiquitito. Es decir, tendré que trabajar en este triángulo también, que tiene la misma altura A. Como cateto a esto lo habíamos llamado B.
La hipotenusa no tengo la más pálida idea cuánto mide, pero sí conozco este ángulo de 35 grados. Entonces, para de nuevo el ángulo de 35 grados, A es el cateto opuesto en este triángulo rectángulo y B es el cateto adyacente. Bien, de nuevo entonces, tangente de 35 grados es A, el opuesto, dividido B, que es el adyacente. Vamos a escribirlo, y lo que nos forma eso son dos ecuaciones que tienen dos incógnitas. Acá tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Yo les había mencionado que acá en geometría lo más complejo a nivel de ecuaciones que tenemos que resolver son sistemas de ecuaciones. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Con cualquier método que conozcamos que sea útil, ¿sí? Por ejemplo, podría despejar A de las dos ecuaciones, es decir, por ejemplo, en esta segunda ecuación, si paso el B que está dividiendo, me queda la A sola, explicando, o en la primera ecuación lo que está dividiendo es todo esto, ¿sí? Lo quito de la división, me queda nada más que A, y todo lo que estaba dividiendo, que yo lo saqué, pasa multiplicando. Ahí obtenemos que A es igual a todo esto, y es igual a esto. Entonces, si igualo las dos expresiones que vincula A, ahí me queda una nueva ecuación que tiene como única incógnita a B, ¿sí? Esto es lo que vamos a resolver para conseguir de manera auxiliar el valor de B. Entonces, bueno, este tangente de 32, tangente de 35, lo podemos ir resolviendo. Tangente de 32 da este número, 0,625 aprox. Así que me voy a quedar con todo esto. Resuelvo. 0,625. Tangente de 35. Ah, no. No, sí, está bien. Tangente de 35 decía, es 0,7 y usando 3 decimales, ¿no? Lo que necesitamos es el valor de B, así que hay que resolver esa ecuación. Por ejemplo, ese 0,625 lo distribuimos. Acá nos va a quedar B por ese valor, 0,625, más 0,625 por 3/10. Siendo distribuido ya no necesito los paréntesis. Y bueno, como queremos B, por ejemplo, sería planteable que, no sé, que llevemos todos los términos que tienen B a la derecha, por ejemplo, ¿no? De esa manera tengo que hacer un solo pasaje. A esto que no tiene B. Acá lo que estaba sumando lo paso restando. Esta cuenta la vamos a resolver. 0,625 por 3/10. Recuerden, siempre que usamos trigonometría, al menos
3 decimales. $193,75 da esto. Metros, ¿sí? Acá podemos resolver 0,7 menos 0,625 para saber cuánto da con B. 0,7 menos 0,625. Fíjense el resultado muy chiquitito, 0,075. Esto es importante no redondear demasiado los números, mínimo 3 decimales. El número que está multiplicando, lo sacamos, lo pasamos dividiendo. Y bueno, resolviendo esa última cuenta, 93 era con 75 dividido 0,075, obtenemos 2.583 aproximadamente metros, ¿sí? El valor de B, 2.583, en tal caso son metros, le ponemos que es aproximado. Bueno, y sabiendo ahora que B vale esto, podríamos tomar esta expresión para... Podría tomar la primera también, pero no sé, es más cómoda. Y reemplazando a B por lo que nos dio recién, 2.583. Viendo esa cuenta nos va a dar la medida que necesitamos, que en realidad era A, ¿no? El B había surgido ahí de manera medio auxiliar. A mí me pedían la altura de la montaña. Así que bueno, nada, es una cuenta, de nuevo, es bastante uso de la calculadora acá, ¿sí? Tangente de 35, que esta daba el 0,7 ese y pico, por... Lo que vamos a encontrar es un aproximado, porque permanentemente estuvimos haciendo recortes de decimales, 1809 aprox metros sería la altura de ese. De nuevo, en tal caso se le avisa a la lectora, al lector que es un aproximado y estamos. ¿Pregunta, gente? No. Bueno. Es un primer uso de la calculadora cuando tenemos que calcular, no sé, por ejemplo, la tangente de un ángulo, ¿sí? Porque esté en el sistema de medición que necesito y lo calculo directamente. Eso tengo que asegurarme que me esté coincidiendo con los resultados para que aparezcan en el mismo sistema, ¿sí? Bien. Janina, ¿qué pasó? Ahí. Buena, ahí, mano levantada.
Te escuchamos súper cortado. Va, yo no te escucho. ¿Puede explicar paso a paso del ejercicio? ¿No lo podrías decir de nuevo o escribirlo en el chat en tal caso? Porque yo no te entendí lo que... Creo que mencionaste algo de la verificación o algo así, pero... Bueno, ahora cuando Janina llegue a escribir lo que quería decir, lo vemos, ¿eh? Perfectamente. Bueno, ese es un uso que le vamos a dar a la calculadora. De nuevo, Jani, si lo podés terminar de escribir, interrumpimos. Acá no hay ningún problema. Profesor, una consulta. Sí, ¿En qué estaba la calculadora? Porque el ejercicio lo entendí, pero las cuentas no me dan. Se ve que me puse a jugar y no sé a dónde me fui. claro. Sí, esto es importante, lo que mencionás, que yo les decía al principio que tiene que estar en el modo de grados sexagesimales. Y vos en tu máquina, fíjate dónde, porque puede tener alguna diferencia con esta que estoy mostrando en pantalla, tenés una tecla que dice modo o setup, ¿sí? Sí, Tenés sí, que sí. presionar Sí. eso hasta que te aparezca este menú que dice Mm, DEG o RAD. En el sí. de grados sexagesimales, qué sé yo, 35 grados, tenés que ponerlo en DEG. En este caso es el 3. Y ahí te va a dar la solución. Está, gracias. Sí. Yo me Que había decía, claro, decíamos que es importante porque ponele, si yo pongo lo mismo pero en el otro sistema, el resultado que me da no tiene nada que ver. O sea, me da cualquier otra cosa. Gracias, profe. No, por favor. Sí, de ahí que nada, de nuevo, estaría bueno que uno ya tenga a mano la calcu que va a usar para el examen. Así no hay malas sorpresas ese día. Bien. Otro tipo de uso que vamos a hacer de la calculadora es para, por ejemplo, este ejercicio 22, ¿sí? El ejercicio es el enunciado y bueno, yo me robé este dibujito así de internet que viene muy al caso, ¿sí? Para ejemplificarlo. Pero el dibujo, digamos que se los pide que lo hagan ustedes, ¿m? Que lo piensen ustedes. De todas maneras, ya que estamos, lo voy a llevar a la hoja para dibujar. Bueno, ¿qué dice el enunciado? Dice una escalera de 6 metros de longitud está apoyada contra un edificio. O sea, supuestamente este es el suelo, este es el edificio y esta es la escalera apoyada ahí. Dice que tiene 6 metros de longitud, se refiere a esta longitud, ¿sí? Yo voy a poner ese dato por acá. Es decir, fíjense, acá dice A y B, o sea, como que el segmento AB mide 6 metros. Eso es lo que dice el enunciado. Acá, justamente, si el edificio no es la Torre de Pisa, si no está torcido, hay 90 grados. Entonces, la escalera me forma un triángulo rectángulo con el perfil del piso y el edificio. Y después lo que dice es que la base de la escalera se encuentra separada a 1,8 metros de la base del edificio. Es decir,
acá tenemos entre la base de la escalera y la base del edificio 1,8 metros, cuando queda dispuesta de esa forma. Bien, si a mí me pidieran esta medida, ¿cómo la tendría que calcular? ¿Qué dicen ustedes? Con Pitágoras. Con Pitágoras, exactamente. Es uno de los lados de un triángulo rectángulo cuando conozco los otros dos. Perfecto, Pitágoras ahí va perfecto. El tema es que no me piden eso, me dice determina el valor de todos los ángulos internos del triángulo que determinan la escalera, el edificio y el suelo. Es decir, lo que me está pidiendo no es este X, sino que me está pidiendo, bueno, este ángulo ya me lo está dando, es de 90. Me está pidiendo este ángulo que tiene vértice en A, ¿sí? Y este que tiene vértice en B. Entonces, ahí... Sí, perdón. Ahí no podemos usar la sumatoria de los ángulos internos. Bien, perfecto. ¿Cómo sería eso? Bien, compañeros, ¿qué tendría que plantear? Internos es igual a 180. Bien, el tema es que yo voy a tener que A más B, 90, el otro lo conocemos, Sí. son 180 grados. Eso está perfecto. El tema es que me quedan dos incógnitas, que son A y B. Lo cual, el planteo está correcto, está perfecto. Yo podría tomar estos 90 grados que acá están sumando, los paso restando del otro lado. Y resolviendo esto encuentro que esto me da 90 grados, ¿no? Ahí sabemos la relación que tienen entre A y B, pero para formar 90 grados, no sé, podría ser que A valga 1 y B valga 89, o que A valga 45 y B 45. Es decir, hay múltiples posibilidades para que la suma dé 90. Sí. Así que eso lo vamos a dejar porque está bien, pero por ahora no nos está aportando en ese sentido. Lo que vamos a hacer es usar trigonometría. Fíjense, si yo quisiera... Los datos que tengo, ¿cuáles son? Tengo este cateto. ¿Qué es el cateto opuesto o el cateto adyacente a A? Cateto adyacente y la hipotenusa. Adyacente. Bien, y la hipotenusa. Con cateto adyacente e hipotenusa, ¿qué hay que presentar? ¿Seno, coseno o tangente? Coseno. Coseno, socatoa, exactamente. Coseno, que es el K, no, coseno adyacente e hipotenusa. Bien, adyacente e hipotenusa es lo que conocemos. Entonces, vamos a plantear justamente que la tangente, perdón, el coseno, me dijo la compañera, yo me quedé colgado con la tangente. Coseno es el cateto adyacente, este de 1,8, que son 6 metros. ¿Sí? Voy a escribir esto en el Word que queda más bonito. Coseno, perdón que me quedaron escritas. Coseno de A, dijimos, cateto adyacente, que era el de 1,8, voy a escribir así, 1,8 metros, dividido la hipotenusa, que era el de 6. Genial. Fíjense qué es lo que está pasando a diferencia de antes ahora. Yo puedo hacer, por ejemplo, en los metros se simplifican, ¿no? El 1,8 dividido 6, bueno, es fácil. Pero 3. Escucho, ¿eh? Pero 3.
0,3. Perfecto. Lo que pasa es que lo que necesitamos nosotros es el ángulo, ¿sí? Justamente tenemos cuánto vale el coseno, pero necesitamos el ángulo. Fíjense que es muy diferente a lo que pasaba cuando yo escribía, por ejemplo, la tangente de 35 y le ponía igual. Porque acá, ese 35 era el dato del ángulo y yo a la calculadora le estoy pidiendo que me calcule la tangente. ¿Sí? Acá lo que nos quedó a nosotros es opuesto a esa situación. Es decir, yo tengo el resultado del coseno y lo que quiero es el ángulo. Acá tenía el ángulo y quería, por ejemplo, el coseno o la tangente, no importa. Voy a tener que pedirle a la máquina no que me calcule el coseno de algo, sino que me calcule al revés. Yo le voy a dar el coseno y le voy a pedir a la máquina que me dé el ángulo del cual el coseno vale 0,3. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Depende de qué información le damos y qué información le pedimos. Acá el resultado del coseno se lo vamos a dar, vale 0,3. Le vamos a pedir el ángulo. ¿Eso se hace con la inversa en la calculadora? Exactamente, exactamente. Así como lo estás diciendo. Eso se hace con la inversa. Antes de poner la tecla coseno, voy a poner inversa o shift. Puede aparecer también en la máquina. Pongo inversa, fíjense que hasta ahora no me marcó nada. Cuando le pongo coseno, me pone coseno con una marca ahí que está trabajando a la inversa. ¿Sí? Ahí le pongo el 0,3 y la máquina no me va a dar el coseno de 0,3, sino me va a dar el ángulo cuyo coseno vale 0,3. ¿Sí? Le pongo igual, este resultado lo tengo que interpretar como un ángulo. Fíjense si lo logran hacer, si les da lo mismo. Sí, me da lo mismo, pero ¿cómo lo paso a ángulos, profesor? Bien, perfecto. Ahí también hay una observación importante, es decir, nosotros interpretamos que esto es un ángulo y como la calculadora está trabajando en grados, de hecho es un ángulo en sexagesimal. Sexagesimal no usa decimales, usa minutos y segundos. En esta máquina, si aprieto esta teclita, me lo pasa a grados, minutos y segundos. Hay máquinas que para hacer eso me pide que pase con la inversa y esta tecla, ¿sí? Y hay otras calculadoras científicas que ni siquiera tienen esta tecla y hay que hacerlo de otro modo. Ustedes díganme si pueden llegar a ese resultado con su calculadora apretando la tecla esta. Si no, vemos cómo lo hacemos. Yo lo pude hacer con la tecla directa. Bien, genial. Bien, lo que vamos a escribir acá en la hoja, digamos, es a partir de esto, se interpreta que lo sacamos de la calculadora, vamos a decir que si el coseno de A vale 0,3, entonces A vale este ángulo, directamente, ¿sí? Que es de 72 grados, 32 minutos, 32 segundos. Escribimos así, de esta manera. Si el coseno de A es 0,3, entonces A es el ángulo que encontramos recién, ¿sí? Que ya me olvidé. Memoria a corto plazo. 72, 32, 32. 72 grados, 32 minutos. Perdón. Ahí usamos la calculadora de otro modo, ¿eh? Fíjense que si yo ahora tengo que calcular B, ahora sí conozco A. O sea, podría reemplazarlo acá, el valor de A, y pasarlo restando, por ejemplo. Otra posibilidad es usar los datos, pero para B ahora. Fíjense, para B,
ubicado acá. El 6 era la hipotenusa, sigue siendo la hipotenusa, pero el 1,8, ¿qué es? ¿El cateto opuesto o el adyacente? Para B. El opuesto. Es el opuesto. Si tengo opuesto e hipotenusa, ¿qué usaría? Seno. Seno, exactamente. Así que podemos buscarlo de esa manera también. Es decir, para B, vamos a usar el seno. Seno de B es el cateto que antes era adyacente, ahora es opuesto para B, dividido la hipotenusa. De nuevo, muy parecido a antes, por lo menos en cuanto a cálculos. Acá esta división da lo mismo que antes, obvio, pero tengo que trabajar con la inversa del seno. Para trabajar con la inversa, puede ser shift o inversa, inversa seno de 0,3 y me da un ángulo. Paso a grados, minutos y segundos, ¿sí? 17, 27, 27. Directamente, entonces B mide 17 grados, 27 minutos y 27 segundos. ¿De acuerdo? Fíjense que habíamos dicho que A más B sumaban 90 grados. Se puede ver acá que no. Si yo sumo, por ejemplo, 32 segundos con 27 segundos, no me da 60 segundos que constituirían un minuto para sumarle acá. Me da 59. Eso es por la aproximación que le hacemos. O es una aproximación muy chiquita. Ustedes piensen que un grado es en un transportador, es una marquita, como habíamos hecho al principio. Ni les digo lo que es un minuto. Un minuto es esa marquita dividido 60 partes iguales. O sea, no se ve un minuto. Yo lo tengo que ubicar visualmente en una hoja, no lo puedo ver. Ni hablar los segundos. Los segundos son un minuto dividido 60. ¿Sí? O sea, acá en diferencia en segundos podemos encontrar perfectamente y no estaría mal. La máquina obviamente me da una rigurosidad que me da decimales de segundo, o sea, nada. No se puede ver. ¿Se ve alguna duda, gente? ¿Alguna observación que quieran hacer? Bueno. Pensar cómo vamos a hacer. A ver, esto me voy a borrar cosas que no vamos a armar ahora. Yo creo que mejor, esto ya es parte de la siguiente clase. Esto lo vamos a ver después del mediodía, porque si no, o sea, en la clase 7 hay resolución de triángulos, rectángulos. Esto lo vamos a ver después del mediodía, para no armarles medio matete. Me gustaría que eso, que retomen, estoy mostrando mal, que retomen esto, ¿sí? Lo de la clase 7 que va hasta la 428 del libro y aparecen un montón de referencias, ¿sí? Ah, no, esto de la función, los signos aparecen ahora. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo unos minutos más y dejamos para el final lo que queda acá por programación de clase.
Bueno, me meto un poco con esta idea entonces. Yo acá me busqué en Google, puse GeoGebra circunferencia trigonométrica. Me dio un desarrollo que hizo una persona que no conozco, pero se lo agradezco porque nos va a servir. Idea de esto, de acá. Cuando nosotros medimos ángulos dispuestos en ejes cartesianos, acá tengo un eje X, un eje Y, ¿sí? La convención me dice que utilice como lado inicial el semieje positivo de X, es decir, yo voy a ver desde acá, desde el 0, sobre el eje X, ese va a ser mi lado inicial. El vértice del ángulo va a ser el 0, 0. Esto es convenciones. ¿Por qué? Una podría preguntar, ¿por qué sí? Porque nos ponemos de acuerdo en que es así, ¿sí? Recuerden que cuando hacemos giros, cuando abrimos ángulos, si el ángulo se abre en contra de las agujas del reloj, está moviéndose o está abriéndose en sentido positivo, ¿sí? Todos estos ángulos son todos positivos. Cuando yo recorro en sentido positivo, en ejes cartesianos, cuando yo avanzo en sentido positivo, primero paso por este cuadrante. Este es el primer cuadrante. Sigo abriendo, paso por el segundo cuadrante, tercero y cuarto, ¿sí? Ahí completé la vuelta. Eso, insisto, es todo convenciones, nombres y demás, ¿sí? ¿Qué significa circunferencia trigonométrica? Una circunferencia trigonométrica es una circunferencia que tiene centro en 0, 0, es decir, en donde está el vértice del ángulo, y tiene radio 1. Radio 1. El radio de esta circunferencia es una unidad. ¿Eso para qué lo quiero? Yo voy a abrir ángulos con vértice en el centro de esa circunferencia, y si hago una proyección sobre el eje, una proyección vertical al eje X, acá se forma, justamente porque estoy en un sistema cartesiano, un triángulo rectángulo. Para todos los ángulos estoy formando un triángulo rectángulo, ¿no? Si lo bajo de forma ortogonal. Yo sé que para este ángulo, en un triángulo rectángulo, el seno es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿sí? Seno, cateto opuesto dividido hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo es este de acá, esta medida. Y la hipotenusa es este de acá. ¿Pero cuánto mide la hipotenusa en este esquema? 1. 1. Mide 1. ¿Por qué? Porque es el radio de esta circunferencia que tiene radio 1, ¿sí? Entonces, cuando yo planteo el seno del ángulo, por ejemplo, de 26, 87, es la medida del cateto opuesto dividido la hipotenusa. Pero si la hipotenusa vale 1, me queda la medida del cateto opuesto dividido 1. O sea, me queda esta medida. Por eso acá dice seno de alfa, ¿sí? Si estoy dentro de la circunferencia trigonométrica, el seno del ángulo es esta medida. La medida del cateto opuesto. Algo similar puedo decir con el coseno. El coseno de este ángulo es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Pero si la hipotenusa vale 1, acá tengo el cateto adyacente coincide con el coseno, ¿sí? Por ejemplo, en este ángulo el coseno es de 0,8. Es la medida del cateto adyacente. Bien, eso como para acomodarse en la información que nos da este gráfico, ¿sí? Lo que nos va a permitir, además, esto,
Esto es todo planteable en un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque yo había dicho que en un triángulo rectángulo la suma de los dos ángulos agudos es de 90. ¿Qué pasa si yo me extiendo al segundo cuadrante? Ya el ángulo es mayor que 90, o sea, nunca voy a poder sumar este ángulo interno con este y me va a dar 90 porque el ángulo que estoy mirando ya es mayor que 90. Pero sí se puede extender que si el ángulo me queda por fuera, mantener la convención de que este segmento sea el seno del ángulo y este segmento sea el coseno del ángulo. La única salvedad que voy a tener que hacer para esa extensión es que fíjense que el seno para este ángulo sigue dando positivo, es una altura positiva, pero el coseno toma un valor negativo. En el segundo cuadrante, el seno es positivo y el coseno es negativo. Si yo paso al tercer cuadrante, ¿qué signo de seno me queda? Negativo los dos. Negativo los dos, tanto el seno, que es la altura, como el coseno, que es el izquierda a derecha, digamos. Se movió a la izquierda, me da negativo. En el segundo cuadrante, seno y coseno son negativos. Y en el cuarto, Solamente el seno. claro, seno es negativo y el coseno vuelve a ser positivo. Exactamente. Bueno, eso está explicado en el libro, está por medio de una tabla, pero viene de acá. Viene en pensar el triángulo que se forma con determinado ángulo. Yo proyecto al eje X y ahí miro si siempre el seno es la vertical y el coseno es la horizontal, ¿sí? Con respecto a cómo me queden dispuestos en los cuadrantes, me va a dar el signo. Bien, ¿cómo vamos a usar esto? Una cosa más. Además, yo hablo de seno y el coseno porque la tangente, supongamos que miremos un poquito esto. La tangente de un ángulo tita, alfa, no importa cómo se llame, lo he escrito tita. La tangente de un ángulo siempre es, recuerden, ¿cómo era? El TOA, ¿no? Cateto opuesto sería. Oh, sí. Dividido adyacente. Esa es la definición de la tangente. Yo voy a toquetear un poquito esta cuenta. Voy a multiplicar por 1. Si multiplico por 1 me da el mismo resultado. Ese 1 lo voy a escribir así, lo voy a escribir como medida de la hipotenusa dividido a sí mismo, si es equivalente con 1. Es decir, yo pongo hipotenusa dividido hipotenusa, eso me da 1. ¿Sí? La vamos a escribir así. Opuesto dividido adyacente lo voy a escribir como opuesto por el inverso del adyacente, que es 1 sobre el adyacente. Dividir por algo es multiplicar por el inverso. La misma lógica puedo trabajar con esta división. Hipotenusa sobre hipotenusa es lo mismo que hipotenusa por 1 sobre la hipotenusa. Voy a, ya que tengo todas multiplicaciones, las voy a asociar de la manera que me convenga para mostrarles lo que les quiero mostrar. Este factor que está al final
lo saco de acá y lo escribo acá al principio. Cuando hago opuesto por el inverso de la hipotenusa, eso es lo mismo, igual que antes, que opuesto sobre hipotenusa. Y acá parecido, ¿no? Esto sería 1 sobre el adyacente por hipotenusa. La hipotenusa la puedo meter en el numerador. Sería como acomodar lo anterior, ¿sí? Esto que está acá, gente, el opuesto dividido hipotenusa. ¿Cómo se llama? Seno. Seno. Esto es el seno de tita, ¿no? Del mismo ángulo, porque en realidad el opuesto, estamos hablando del opuesto a tita. Seno de tita. Y este tenía un nombre, pero más allá del nombre, fíjense que es, si yo lo planteo al revés, adyacente dividido hipotenusa es el coseno, ¿no? Como está pata para arriba esto es la inversa del coseno. Es decir, sería 1 sobre coseno. Cualquier cosa me queda. Coseno de tita, quería escribir. Bueno, de manera similar al argumento anterior, digamos, esta cuenta, seno dividido coseno, ¿sí? O sea, resolviendo esta multiplicación, seno dividido coseno. Esto lo escribo porque si de acá voy al principio, me queda que la tangente pasos intermedios que justificaban los borro. La tangente de un ángulo siempre es el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, si vuelvo acá a pensar en los signos, por ejemplo acá, que tengo que el seno es negativo y el coseno es positivo, la tangente es negativo dividido positivo, va a ser negativo en el cuarto cuadrante, ¿no? Como que el signo de la tangente se puede deducir siempre de los signos del seno y el coseno. Acá tengo negativo, negativo, tangente positiva, menos por menos. Y así en todos los cuadrantes. Bien. Completemos entonces el ejemplo. Ejercicio 26, vamos a ver el A, ¿sí? Profesor, una pregunta. Sí, Con respecto a, la regla de los signos, hay una tabla. tal cual, sí, sí, sí. Esa tabla, que es una relación con respecto a cada uno de los cuadros cuadrantes, ¿está en algún lado? No la encuentro yo del manual. Ah, sí, dame medio minuto. Decía, creo que 418 por ahí, era la página. Esto es lo que vamos a ver después, porque está desplazado. Esto lo vamos a necesitar también. Esto es lo que viene en la clase después del mediodía. Ah, acá la encontré, profesor. 424 creo que es. Ah, por lo menos en este manual. Ah, ya me había pasado yo. Bueno, 424. después voy a volver acá. Esto lo vamos a usar ahora. Sí, viste que está tipo tabla, ¿no? Sí, está tipo tabla, dice primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, pero ahí está la tabla. Eso que dice. Tal cual. Bueno, 424. cuidado con eso porque, de nuevo, es probable que se puedan olvidar, ¿sí? O sea, si ustedes lo piensan que eso corresponde ahí, lo que decías vos, que esto viene de mirarlo acá,
me parece que es más recordable esto, ¿sí? Bien. Sí, tal cual. Gracias. No, gracias a vos por avisar. Ahora vamos a usar esta relación. Vamos con este ejemplo del 26a, ¿sí? Me dice, determina el valor de las funciones trigonométricas restantes a partir de la información dada. En el A lo que me da de información es que el seno del ángulo es 3/5 y que el ángulo pertenece al segundo cuadrante. La relación que voy a usar acá, esta es una fórmula que hay que recordarla. Decía que está en la página 416, que es la relación de Pitágoras. Acá está deducida, pero fíjense, si nos metemos justamente en la circunferencia trigonométrica, decíamos que dado un ángulo, acá está el seno y acá está el coseno. Si aplico Pitágoras a este triángulo rectángulo, tengo cateto al cuadrado, seno cuadrado, más coseno cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado, pero esta hipotenusa vale 1, me da 1 al cuadrado. Ahí obtengo esta relación. El seno de un ángulo al cuadrado más el coseno del ángulo al cuadrado da 1, que yo la escribí por acá. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a usar esto como una fórmula. Todos los datos que tenemos. Nos dice que seno de θ es 3/5. Resuelvo acá. Y despejo el coseno. Les dejo un minutito para que hagan el despeje y me dicen cómo les va con eso. ¿Lo lograron hacer? ¿Cómo resuelvo esta ecuación, gente? ¿Me escuchan, no? Ahora sí. Sí, me escuchan. Bueno, vamos de a poco, a ver. ¿Qué puedo hacer? Sin miedo. Está mal, no pasa nada. Ahora no pasa nada. Resolvemos el cuadrado del primer término. El seno. Dale, ¿qué te quedó? Para que lo estoy haciendo, disculpa. Ah, no, está bien. Bueno, bien. Bien. 3 al cuadrado, 9, dice la compañera. Muy bien. 5 al cuadrado, 25. Resolvemos, como dice el compañero. Perfecto. Ahora, Pasamos el coseno al otro lado. coseno. No, 9/25 restando. Por ahí convenga eso, ¿no? O sea,
Sí, si llevamos acción. este, nos queda positivo el que tenemos que despejar. Dale. Sería, o sea, pasar el coseno estaba bien, no es que estaba mal. Pero nos van a quedar todos signos negativos, por ahí nos va a complicar la vida. Este que está sumando, lo pasamos restando al otro lado. Ahí tenemos que resolver. Este, si quieren, 9,25. sí. 1 menos 9 quintos. 9,25, perdón. 16,25 hago. Es un número bastante cómodo para esta situación. Saco la raíz de eso. Pasar el Bien, cuadrado 4 quintos. perfecto. Este cuadrado viene como raíz acá. Y estoy de acuerdo hasta ahí. ¿Qué me está faltando acá, gente? Acá queda el coseno, nada más. ¿No es la inversa? No. No. Tiene que ver con trabajar con inversas. Pero digo, cuando despejo un cuadrado, pasa la raíz y ya. ¿El módulo? Bien, queda el Oh. módulo. Sí. ¿Por qué? Porque justamente para sacar este cuadrado yo aplico raíces en ambos lados, porque es la operación inversa. Pero el cuadrado y una raíz cuadrada posterior deja el módulo. Sí. O sea, acá me quedaría el módulo de coseno. ¿Por qué es importante esto? Porque vimos recién que el coseno Punto podría cuadrado. dar negativo. Claro. Fíjense, esta raíz la resolvemos como raíz de 16 sobre raíz de 25. Toda 4 quintos. Nosotros tenemos ahora que el módulo de un número da 4 quintos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el coseno, ¿cuánto podría valer? Si el módulo del coseno da 4 quintos. Menos 4 quintos o 4 quintos. Bien, menos 4 quintos o más 4 quintos. ¿Se ve lo que dice, compañero? Está perfecto. Bueno, ¿qué hacemos? Nos ponemos a llorar ahí. Porque no llegamos a nada. Ahí viene el otro dato, fíjense. El otro dato era que el ángulo Pertenece al segundo cuadrante. pertenece al segundo cuadrante. En segundo cuadrante, ¿qué signo de coseno me da? Negativo, perdón. Negativo, exactamente. El coseno es el adyacente, está sobre el eje X. Coseno negativo en el segundo cuadrante. Es decir, de acá, entre los dos, me voy a quedar con el negativo argumentando geométricamente. O sea, de acá decido por el menos, pero porque está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Ahí está la cuestión. Esto recuerden que se puede simbolizar así. Es decir, aclaramos que decimos que da menos 4 quintos porque tita pertenece al segundo cuadrante. Eso lo rescatamos a partir de los signos. ¿Está bien? Bueno, como decía antes, nosotros teníamos que la tangente es el seno sobre coseno. Por eso el seno y el coseno son los principales. Los demás surgen de esos. ¿Sí? La tangente de tita es simplemente lo que daba al seno, que el ejercicio decía que daba. Y el coseno lo acabo de encontrar en menos 4 quintos. Esto la cuenta me da la tangente. ¿Sí? Que esto da menos. Los quintos se simplifican. Y también, bueno, los que aparecen como inversos multiplicativos, es decir, vueltita. Aparece también, ¿se acuerdan? La cosecante
Perdón, lo voy a escribir mejor. Cosecante de tita, que la definición es que es el inverso multiplicativo tecla del seno de tita. Entonces, si el seno me daba 3 quintos, 1 sobre 3 quintos me va a dar 5 tercios. Y es el seno pata para arriba, la cosecante. Y cuidado que no es la inversa de la calculadora, ¿eh? No les quiero confundir eso. O sea, no es que cuando yo calculo así, eso me da la cosecante. No. Esto recuerden que daba un ángulo y acá estoy encontrando un número, un cociente. Cosecante es el seno invertido. Después, secante es 1 sobre coseno. Habíamos dicho que el coseno daba menos 4 quintos, este va a dar menos 5 cuartos. Y bueno, es la inversa de la tangente. Tangente es este, lo doy vuelta nada más, manteniendo el signo, me queda la cotangente, ¿sí? Acá lo que usamos entonces para... Fíjense que una cosita más, el ejercicio pide determinar el valor de las funciones trigonométricas restantes a partir de la información. No es que me está pidiendo el ángulo, ¿sí? Me pregunta cuánto da el ángulo. Si quisiera encontrar el ángulo, ahí sí tengo que trabajar con la calculadora. Pongo inversa seno de 3 quintos y eso me va a dar un ángulo. Que después tendremos que ver cómo ese ángulo lo llevamos al segundo cuadrante o al tercer cuadrante y demás. ¿Se ve cómo, gente? Cuidado, una cosa más. Yo acá tengo una fórmula que es esto solo y realmente no les agrego nada más. Acá tengo una fórmula, decía, vamos a ver después, que se llama ni más ni menos que relación fundamental trigonométrica. O sea, fundamental, lleva ese nombre. Hay una deducción en el... O sea, esta de acá, cuadrito y cuadrito colgado en la pieza. Esta no me la puedo olvidar. Es una deducción, decía en el libro. A partir de esta fórmula se deducen un par de fórmulas más, que son estas de acá. Para la tangente y la cotangente. Consiste en lo siguiente, les comento la deducción como para que después lo vean bien. Yo tengo una igualdad, ¿sí? Igualdad. Tomo los dos miembros y los divido por algo. Siempre que le ponga el mismo divisor, me va a dar una igualdad equivalente. Bueno, lo voy a dividir por esto, por coseno cuadrado, de los dos lados. Hago cuentas. El divisor acá a la izquierda lo distribuyo. Este coseno cuadrado lo voy a escribir así. Se lo voy a aplicar. Voy a hacer seno cuadrado dividido coseno cuadrado por un lado. Más la otra división que es coseno cuadrado dividido coseno cuadrado.
Quiero decir, seno cuadrado dividido coseno cuadrado está acá. Más coseno cuadrado dividido coseno cuadrado está acá. ¿Sí? Todo esto. Esto es lo mismo que digo así. Profe, se Acomodo. escucha mal. ¿Sí? Ahí. Sí, por ahí se corta el audio, está entrecortado la voz. A ver, voy a tratar de arreglarlo. Igual estaba hablando medio relajado. Cortito. ¿Se escucha? Sí. Bueno, cualquier cosa, díganme, por favor. Gracias. O sea, acá por propiedad de la potencia podríamos escribir así. Fíjense que de este lado, la 1, acá de forma similar sería 1 sobre coseno al cuadrado. 1 sobre coseno era lo que llamamos secante. Entonces nos quedaría, en definitiva, secante de θ al cuadrado. Fíjense que esto que está acá, seno sobre coseno, ya dijimos antes, es tangente, ¿sí? Se estoy volviendo locos igual con esto. Pero es más que nada para recordar la fórmula. Esto es tangente. Y esta es otra fórmula que está planteada ahí, que se deduce de la primera. Tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. ¿Sí? Esto más que nada cuando el ejercicio queda planteado a partir de la tangente. ¿Sí? Porque yo hice el primero, el A, pero el C, por ejemplo, el D, hablan de tangente, cotangente. Hay que usar las otras fórmulas. ¿Sí? Nada, lleguemos hasta ahí y ustedes lo retoman. Y bueno, me dicen cómo les va con eso. No les hago más deducciones porque sería mucha información. Para mí esto como que iría más en la siguiente clase. Pero bueno, cortemos ahora y yo voy a cortar grabación. Y me van diciendo qué pasa con la práctica, digamos.